Nos vamos ya mismo al contacto en Cuba con Manuel Cuesta Morúa. Muchísimas gracias, Manuel. Manuel es politólogo, es, por supuesto, una de las personas públicas que convoca a esta marcha. Manuel, ¿qué pasó en estos meses en Cuba? Mira, lo que ha pasado es básicamente que la sociedad ya descubierta en sí misma, que ha tocado su fibra más interna, está conectada con la idea de que Cuba tiene que cambiar ya. Y se está movilizando de algún modo la gente para establecer y dejar en claro cuáles son las demandas básicas que tienen los ciudadanos cubanos a lo largo y ancho del país. Por supuesto, también se está preparando el gobierno cubano para reprimir, para castigar y al mismo tiempo para disuadir a miles de ciudadanos que están dispuestos y están conectados con la idea, como dice el Movimiento San Isidro, con la idea de que Cuba debe cambiar ya. Eso ha sido desde julio la dinámica, la mentalidad y la ola que ha venido creciendo dentro del país. Y recordemos que esto tiene como himno y como lema Patria y Vida, que es una canción. Hay un ensañamiento muy particular del régimen con los referentes artísticos, con influencers, con personas que ejercen una influencia, pero a partir de espacios alternativos, espacios que no supo leer el régimen, por supuesto, con más de 60 años en el poder. Quiero ir ahora al contacto con Marcos Álvarez, porque por supuesto también la expectativa está puesta en Miami, donde hay un éxodo muy grande de cubanos, una comunidad cubana muy grande, una diáspora, que también se ha movilizado y mucho en ocasión del primer SOS Cuba. ¿Qué se espera allí, Marcos? Buenas tardes para vos. Hola Carolina, buenas tardes. El permanente hostigamiento del régimen a los organizadores de la manifestación del próximo lunes y las amenazas corporizadas en las últimas declaraciones de Miguel Díaz-Canel han provocado que el exilio cubano ya se encuentre en estos momentos en estado de alerta y movilización en víspera de lo que puede llegar a suceder mañana o el lunes. Por eso hay diferentes actividades con las que los cubanos de Miami van a reflejar su apoyo a lo que suceda en la isla, porque ustedes ya lo saben, si Cuba está en la calle, Miami también, Carolina. Si Cuba está en la calle, Miami también, esto se escuchaba meses atrás y se vuelve a escuchar ahora también, teniendo en cuenta que la represión se incrementó. Manuel, quiero preguntarte a vos, ¿qué ha pasado también con algunos de los referentes artísticos, ¿no? Hemos oído hablar mucho de la situación de Michael Osorbo, ¿no? Una persona que fue apresada y perseguida. ¿Qué pasó a partir de entonces, ¿no? A partir de ese quiebre definitivo con esas protestas históricas de julio? Mira, ellos están encarcelados, dos de los referentes más importantes del movimiento San Isidro y de este movimiento artístico, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Uno está alejado más de 180 kilómetros de su residencia acá en La Habana, en la provincia de Pinar del Río. Otro está en las cercanías de La Habana, en Guanajay, en una prisión de alta seguridad, en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Les están presionando muchísimo para que abandonen el país. Ambos se mantienen claros y firmes en que Cuba es el lugar, el espacio, el territorio, la residencia de su activismo y de su arte y, por supuesto, también de sus personas. Pero hay una presión muy grande sobre ellos. Hay otros referentes también acá en Cuba del movimiento San Isidro, este movimiento artístico que continúan dando el rostro y la batalla, como es el caso del amigo Amaury Pacheco, que es uno de los referentes más sólidos del movimiento San Isidro. Pero sí, hay una presión porque el arte cambió y marcó la diferencia en un campo fundamental, que es el campo simbólico, el campo de las ideas, el campo de la batalla estética. A ver, es muy importante lo que decís, porque sobre Cuba durante décadas hubo mucho relato, Manuel. Mucho relato, mucha literatura que caló muy hondo. Entonces, de alguna manera, esta construcción simbólica es muy importante y pone en jaque al régimen en un territorio donde se sentía seguro, que es este territorio, como vos decís, de las construcciones simbólicas. Ahora te pregunto, por ejemplo, para vos, ¿qué costo tiene ser una de las caras visibles de convocar a las marchas? Bueno, el costo ha sido el de la represión sobre
un grupo de activistas con los que trabajamos, del Consejo para la Transición Democrática, también del Movimiento San Isidro, también a mi esposa. Ahora mismo tengo en las afueras de mi casa a la policía. Mi casa está sitiada desde ya. Espero que esté sitiada hasta el lunes, que es el día de la marcha. Veremos qué pasa. Probablemente sea detenido. En una escala de 1 a 10, es la probabilidad número 11 de que sea detenido el lunes. Pero ese es el costo, es lo que toca, y la libertad de Cuba merece todos los sacrificios posibles. A ver, Manuel, es muy impactante escucharte hablar mientras estás diciendo mi casa está sitiada. Entiendo que ustedes están en una situación muy límite, pero digo, no quisiera naturalizar para nada lo que estás contando sobre lo que está pasando en el momento en que estás hablando con nosotros, ¿no? Digo, uno escucha, y escuchaba recién a William, un médico exiliado aquí en la Argentina, y la verdad es que lo que se desprende del relato es: muchos de ustedes están dispuestos a dar la vida por la causa de la libertad de Cuba. Así es, definitivamente. Aunque somos personas de paz, personas pacíficas, las manifestaciones del 11 fueron en su mayoría pacíficas. El gobierno ha tratado de construir ese relato de que fueron manifestaciones vandálicas. No es el caso. Manifestaciones a lo largo y ancho del país en más de 62 lugares, y todas pacíficas y cívicas. Eso es lo que rescata justamente el ICN, la naturaleza cívica y pacífica de estas marchas. De hecho, uno de los símbolos es vestirse de blanco, otro de los símbolos es salir con el color naranja, que simboliza globalmente la lucha contra la no violencia, y creo que por ahí va justamente la acción cívica de miles de ciudadanos y miles de activistas comprometidos con el cambio en Cuba. La violencia la pone el régimen, la ponen los otros. Nosotros, de alguna manera, ponemos solo la palabra, el teléfono celular y la voz. Manuel Cuesta Morúa está hablando con nosotros desde Cuba, hablando de una casa sitiada mientras nos da esta entrevista. Refuerzo esto porque es realmente muy impresionante, ¿no? Bueno, pensemos que meses atrás veíamos como una influencer, Dina Stars, era detenida en vivo mientras estaba dando una nota, una entrevista con la televisión española. Quiero, por favor, Manuel, quédate en contacto en línea con nosotros. Quiero darle la palabra a William porque esto tuvo un detonante en una situación que tiene que ver con la escasez de todo, con la calidad de vida, con la necesidad de acceder a lo más básico en Cuba. ¿Cuáles son hoy, William, las condiciones de vida? Interpreto, sé que tenés familia allí. ¿Cuáles son las condiciones de vida? Bueno, si bien esas condiciones que tú mencionas fueron también detonantes de las protestas del 11 de julio, me parece que no son las principales. Lo principal es la búsqueda de la libertad. Lo principal es que los cubanos llevamos 62 años viviendo con un régimen de oprobio, que seguro que Cuesta Morúa, que sí conozco la labor que realiza, te puede decir que su casa está sitiada. Sin embargo, además de todas estas carencias que podemos hablar, de seguro lo han citado, de seguro le han puesto multas de 3.000 pesos que superan en 1,5 veces el salario mínimo en Cuba. O sea, te pudiera contar muchísimas cosas más, pero me parece que lo principal que salió el pueblo cubano a pedir el 11 de julio fue libertad, fue el fin del régimen opresor, de pedir democracia, y así eran los gritos que podíamos escuchar desde acá, que se daban en el Capitolio y a lo largo y ancho de todo Cuba. Pero sí, Cuba desde 62 años vive de crisis en crisis. ¿Qué te puedo contar yo? Yo cobraba $40 como médico, tenía que trabajar lo que trabajaba todo el mundo, 8 horas, después entonces hacía guardia, que de las 16 horas me pagaban 12, pero durante mucho tiempo trabajamos gratis las guardias. ¿Qué decirte? En un país donde supuestamente se acababan las gratuidades, nosotros trabajamos gratuitamente. No sé, hay cosas tan terribles que como para comprar croquetas
croquetas, hay que hacer cola desde las 4 de la mañana. Y haciendo una cola así, con 3 cuadras de personas, eso tampoco quiere decir que llegues a comprar las croquetas. O sea, pierdes el día y no tienes comida. Esa es la realidad de Cuba, no la realidad de Julio. La realidad que se ha vivido durante muchos años, la realidad que se ha vivido desde que yo nací el 10 de febrero de 1992. A ver, William, vos sos médico. Se ha hablado mucho de la medicina cubana. De hecho, durante décadas ha sido muy elogioso buena parte del relato sobre lo que significaba el acceso a la salud en Cuba y demás. ¿Cuál es la realidad del sistema de salud cubano y la realidad también de lo que sucede con las misiones de médicos a otros países? Bueno, hoy yo desde que me gradué en el 2017 y desde que estaba trabajando como estudiante de medicina, que también somos una fuerza importante dentro del sistema de salud, veníamos trabajando con carencias. Muchas veces yo intentaba ayudar a mis pacientes y lo ayudaba y no había quizás incorporado esta parte ética de que esa ayuda que yo le brindaba en pos de resolverle el problema también le causaba daño. No sé, como desde suturar con condiciones menos que mínimas de asepsia hasta, no sé, cualquier otra cosa que uno en el afán de ayudar a los pacientes comete estos iatrogenia, que es el error médico. En Cuba en este momento no hay antibióticos, en Cuba no hay ningún tipo de medicina. Yo contaba a raíz de las protestas del 11 de julio que 3 días antes me había llamado mi abuela por teléfono y me dice, mira, mi abuela padece de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y me dijo, mira, no llega el oxígeno a casa porque el camión no tiene petróleo, no tiene combustible. Y luego entonces, ¿cuál es la indignación mía después de ver las protestas en Cuba, cómo salían en la televisión camiones nuevos, con ruedas nuevas, con toda la gasolina del mundo para llevar a las hordas de paramilitares a reprimir a los cubanos, a los manifestantes pacíficos que salían solo a pedir libertad, a pedir el fin del régimen? Y en cuanto a las misiones médicas en el exterior, primero que son misiones que son condenadas por la Organización Internacional del Trabajo como trabajo semiesclavo. ¿Qué decirte? No sé, los médicos que estaban, digamos, en Brasil recibían una parte del dinero, la otra se la quedaba el Estado. Es algo que conocemos todos. Sin embargo, frente a una realidad, Carolina, de que tienes una familia y tienes $40 para vivir, ¿qué dices? Bueno, mira, me quedo acá con $40 para vivir o me voy al medio de la selva brasilera a resolver un problema. Y entonces, bueno, la gente definitivamente por tomar un respiro, por quizás después de vivir en esas condiciones semiesclavas, pero es que vives en unas condiciones infrahumanas y trabajas en condiciones infrahumanas en Cuba, la gente decide irse con todo el espíritu de echar para adelante, de prosperar y de quizás tener dinero para cuando llegue a la isla todo se le vaya, no sé, en la compra de, no una casa, en la compra de un apartamento, en cierta mejoría para la familia, y ahí que al final renuncias a qué, renuncias a criar a tu hijo, renuncias a estar con tu familia y te pierdes momentos importantes. Y a eso la revolución, que habla mucho de la familia, siempre todo lo que ha hecho ha sido destrozar la familia, no solamente desperdigando a sus hijos por el mundo, sino también, bueno, mandando el hombre al corte de caña, a los hijos a la escuela al campo durante una semana, que estaban solos, que estaban sembrando papas, recogiendo café, etcétera. Y bueno, esa es la realidad. Yo digo que de potencia me da mucha pena decirlo como médico personal de salud cubano, que mucha pena, pero eso de potencia se cae completamente el relato. Y ahora bien, la otra parte que te comenté hace un tiempo ya, es que los cubanos con esta misma manipulación cuando entran a estos países son agentes políticos y son agentes de cambio que son pagados por el dinero de todos, por el dinero de los impuestos de los políticos, y entonces desde dentro cambian regímenes, y lo vimos en Venezuela y lo vimos también en muchos lugares. Claro, la utilización política, ¿no? Como parte de la influencia política creciente de Cuba en otros lugares de nuestra región, y esto se ha denunciado. A ver, enseguida vamos a volver con Manuel Cuesta Morúa. Es muy importante también su testimonio. Está hablando desde una casa que está sitiada, su propia casa, convocando a las protestas del próximo lunes 15 de noviembre. Pero volvemos a Miami con Marcos Álvarez. Está con uno de los organizadores de la movilización, que por supuesto tendrá su eco en el lugar donde está el exilio cubano más grande, ¿no? En términos de la cantidad de cubanos que han decidido y han elegido Miami como su residencia y que sienten el dolor de la isla
como propio. Así es, Carolina, estoy con Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, una de las organizaciones del exilio. Y yo le quiero preguntar cómo se van a sumar ustedes para apoyar lo que suceda en la isla, tal vez mañana o el lunes. Estamos organizando la jornada de solidaridad con el pueblo de Cuba, apoyando la marcha cívica por el cambio que está teniendo lugar en el país. Y vamos a hacer una flotilla de barcos acá en la bahía, también una concentración de personas aquí, a manera simbólica de enviar nuestro mensaje de apoyo al pueblo de Cuba y también pedirle al mundo que mantenga sus ojos sobre Cuba por la brutal represión que está llevando el régimen contra la sociedad civil. ¿Van a tratar de llegar lo más cerca posible de la isla y cómo se van a hacer notar allí? No, la flotilla va a permanecer aquí. El 10 de diciembre vamos frente a las costas de Cuba, pero esto va a ser una concentración de barcos aquí y también de personas a manera simbólica de las dos orillas, de la orilla del destierro y la orilla de allá de nuestro país, enviarle un mensaje a ese pueblo. Estamos con ustedes en ese reclamo de lucha cívica no violenta. Ramón, la última, ¿por qué salen con una rosa? Porque la rosa blanca es el símbolo de la paz y porque el Archipiélago, el movimiento que ha llamado a esta jornada, está en este mismo momento preparándose para hacer un acto de paz, un acto absolutamente civilizado. Y si hay violencia, la violencia entonces va a ser causada por la dictadura de la familia Castro. Ellos van a salir a la calle sin importar si lo siguen amenazando, si lo siguen hostigando. Ellos han dicho que quieren ejercer ese derecho y si no lograran ejercerlo sería por el terror que la dictadura ha infringido en la población cubana. Muy bien, Carolina, te lo decía anteriormente, sí, Cuba está en la calle, Miami también, y esta es la muestra, ¿no? Sin dudas, y además en un contexto muy complejo, ¿no? Porque ya está el antecedente de julio, ya está el antecedente de la represión y ya de alguna manera el régimen articuló la manera de avanzar, incluso para disuadir a muchas personas de que salgan a las calles en la isla, ¿no? Sin dudas el eco va a ser importante en términos de medir el impacto que está teniendo esta convocatoria. Manuel, vuelvo a vos para preguntarte justamente por este punto. ¿Cuán importante es la acción ahora de la comunidad internacional? Yo creo que la comunidad internacional tiene un papel clave en este minuto para apoyar a los ciudadanos, porque ya no es una cuestión de grupos pequeños de la sociedad civil, de grupos de derechos humanos, de partidos políticos, es la ciudadanía. Yo creo que en este minuto la comunidad internacional debe jugar un papel clave, sobre todo en la región, porque la tradición latinoamericana es la de ciudadanos demandándole a sus gobiernos y a sus estados transformaciones. Desde Colombia, Chile, la propia Argentina, muchos países, la naturaleza de su dinámica política pasa por la protesta permanente. Y ahora quien está protestando, quien está demandando, es el pueblo cubano. No son grupos articulados de los Estados Unidos, que eso nunca ha existido. Esa es otra narrativa que debe caer rápido, sino que es la propia ciudadanía haciendo sus demandas fundamentales. Y esperamos, nos habría gustado que el gobierno de Argentina tuviera una mirada hacia el pueblo cubano. Nos gustaría que acompañaran al gobierno de Uruguay, que tuvo la valentía en una reciente reunión de la CELAC de hablar claro, despacio y alto sobre las demandas del pueblo cubano por los derechos humanos. Afortunadamente ya la Unión Europea ha dicho que va a observar y va a amparar a los manifestantes. Tradicionalmente lo hace el gobierno de los Estados Unidos, países específicos también, y creo que por aquí debe caminar también toda la comunidad internacional. Va a hacer la diferencia en este minuto. Manuel, recién dijiste, bueno, entre tantas cosas que nos contás sobre la situación de ustedes, de los activistas, de quienes convocan, de quienes son figuras públicas en Cuba, figuras públicas disidentes en Cuba, recién dijiste que estás prácticamente seguro de que te van a detener o de que eso es una posibilidad muy firme pasado el 15 de noviembre o incluso el propio 15 de noviembre. ¿Cómo te imaginás el futuro para vos, para el resto de las personas de tu espacio que están convocando esta movilización? Mira, probablemente mi futuro inmediato sea la prisión. Lo más cierto es que el futuro de Cuba está siendo marcado, definido por su propia ciudadanía.
Y esto es muy importante. Yo creo que la situación de cambio fundamental está ya en manos de los ciudadanos cubanos. Yo creo que el futuro de Cuba es irrevocable hacia la democracia, porque el gobierno cubano tiende a decir que irrevocable es el sistema. Lo que ya sí está demostrándose es que la irrevocabilidad está asociada y ligada a la democracia. La sociedad cubana se ha autodemocratizado a sí misma, luchando contra un Estado feroz en su represión contra las actividades de la sociedad civil. Lo único que nos falta es democratizar al Estado. Y ese camino se va abriendo afortunadamente para Cuba. Manuel, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, de verdad. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A ver, William, te extiendo la misma pregunta que le hice a Manuel. ¿Cómo te imaginas el futuro para Cuba? ¿Tenés esperanza considerando lo que ha sucedido y que son ya 62 años? Me parece que esto ha sido un impulso que no va a terminar. Realmente no sabemos qué pueda suceder después del 15. Ojalá el pueblo cubano nos sorprenda con una presencia masiva en las calles. Sin embargo, esto es un movimiento que no tiene marcha atrás. O sea, si hay un 15 de noviembre, seguro habrá un 15 de diciembre, un 15 de enero, pero es un motor que se ha puesto en marcha, que la gente sabe que por esta vía, por la vía de la manifestación pacífica, va a lograr el fin de todos los problemas que hay en Cuba, los problemas políticos, económicos, de toda índole, de inseguridad, etcétera. Me parece que no sabemos, o sea, mañana no sabemos el futuro incierto que nos espera. Sin embargo, sabemos que antes que salga el sol, habrá salido para Cuba la providencia de Dios. Y nada, mientras los cubanos estén luchando por la libertad dentro de la isla, nosotros en todos los espacios vamos a estar también visibilizando lo que sucede dentro de Cuba, porque es muy importante que los medios, los canales, los medios de información, la prensa tenga los ojos puestos en Cuba, porque donde hay un observador internacional, ahí la dictadura se va a medir más para darle un golpe a un manifestante. Y lo vimos el 11 de julio, que tumbaron internet de domingos a jueves. Estuvo Cuba entera 5 días sin internet. Yo estuve sin saber nada de mi familia, no sabíamos prácticamente nada que salía dentro de la isla. También agredieron a la prensa que estaba acreditada en Cuba, y sabemos, por ejemplo, que mucha prensa que está dentro de Cuba no puede acceder a las casas de los disidentes de Luis Cuesta Morúa, que él no lo menciona, pero por ejemplo, seguro no es el teléfono de él, es el teléfono de otra persona. Las líneas, su nombre las cancelan, tienen que tener 4 y 5 líneas para poder tener salida de internet, le bloquean el teléfono. Son cosas que se viven día a día dentro de la isla, que para muchos quizás en Argentina no comprendan, porque son historias del libro 1984, que se queda pequeño al lado de la realidad cubana. Y en línea con lo que decís, quiero decir que la gestión, y me parece importante decírselo a la audiencia, la gestión de entrevistas con fuentes en la isla, en Cuba, es muy, muy difícil justamente por estos problemas de conectividad, que además son problemas bien selectivos, ¿no? Porque, por supuesto, hay muchas personas que hablan públicamente, que hablan en los medios de comunicación, que han sido individualizadas. Y la verdad que corresponde decir que es muy, muy difícil, ¿no? Es muy difícil y es mucho el amedrentamiento. William, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carolina. Solo invitar a los argentinos que nos apoyen el lunes a las 6 de la tarde, que vamos a estar protestando frente a la Embajada de Cuba en Argentina, en apoyo a las protestas en Cuba. Y solo el mensaje que si Cuba cae Venezuela, cae Nicaragua y caen todos estos regímenes oprobios que tanto daño nos han hecho. Muchas gracias. Gracias, William.